Vamos a comenzar el repaso de nuestra escuela sabática, de nuestra lección, de nuestra escuela sabática. Y antes de hacerlo, me gustaría que oremos. Nuestro querido Dios y Padre, al repasar las enseñanzas de esta semana, pedimos que resplandezca la luz de su carácter en la oscuridad. Hemos peleado esta guerra eh, por mucho tiempo ya y hoy todo el cielo se ha desbordado para traer la luz de la verdad para que resplandezca la gloria de Dios. Permítanos ver y entender por medio del estudio y el repaso de esta lección, que todos podamos ser edificados en su nombre. Amén. Tenemos una lección bien interesante aquí en nuestro folleto. Consolaos, pueblo mío, es la lección número 5. Y yo no los puedo ver a ustedes. Quisiera poder tener la oportunidad de verlos. No sé cómo será posible, pero bueno. Me gustaría que todos participemos. El título de la lección es Noble Príncipe de Paz. Y el versículo de memoria está en Isaías 9, versículo 6. Pero me gustaría que leamos también el 7. No sé si hay alguien que estaría dispuesto a leer Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Sí, doctora, yo lo puedo leer. Ok, gracias. Mire, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El Ok, celo de Jehová que los ejércitos hará esto. muy bien. Lo leo una vez más. Gracias, hermana Ricarda. Okay. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué entendemos con este versículo, con estos dos versículos de Isaías? Me gustaría que me compartan. ¿Qué usted entiende que significan esos versículos? Que Jesús es el príncipe de paz, vino a dar paz al mundo y nos vino a enseñar su reino, ¿verdad? De que nosotros podemos estar con él, nos ayuda a darnos conocimiento para aprender de él, para aprender de su palabra y darnos la oportunidad de que un día podamos estar con él en su reino. Muy bien, entonces la hermana Ricarda dice que se está refiriendo a Jesús. Sí. Uh-huh. De ¿Alguna? Ajá. Así que Él es la plenitud, o sea, Él es todo. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador,
y nuestro sustentador, ¿verdad? Que Él es todo, dice María, gracias. ¿Piensan ustedes que esos versículos se refieren solamente a la persona de Jesús, a su divinidad? Yo pienso que sí, ¿Solamente? sí, ¿Por qué, Erika? sí, solamente a Jesús. Ok, ¿y cuál es por qué tú dices así, Erika? Porque todas esas cualidades que Isaías menciona, solamente las encontramos en Jesús, como sí hay más profetas después de Isaías y todo, pero todo eso nada más lo cumple Jesús para mí. Gracias, Erika. Y Erika tiene razón, pero queremos ampliar un poco más. Doctora, Ajá. yo pienso que también, como dice, porque un niño nos es dado, perdón, nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces también yo veo que ahí se trata de efectivamente a Jesús que nos lo dan, que viene para nuestra salvación, pero también se trata de quién nos lo da, o sea, del Padre, de Dios, ¿cierto? Un Padre que está dando, ¿cierto? Que nos está dando a nosotros, a su Hijo, que viene a ser nuestra salvación. Entonces, ahí están los dos, el Padre y el Hijo. Gracias, hermana Daris. Gracias por ampliarnos un poco más el lente. ¿Será posible que están ahí las tres personas de la divinidad? Sí, están ahí. ¿Por qué? ¿Cómo usted sabe, María? Porque ahí menciona la palabra consejero. Ajá. El Espíritu Santo es el que nos señala, nos hace ver nuestro pecado y es el que nos santifica y es el que nos conecta para que nosotros seamos sensibles a recibir a Jesús y al Padre en nuestro corazón. Gracias. Entonces podemos ver que el versículo se está refiriendo a la deidad completa, al Padre. También habla del Padre eterno, habla del consolador, y habla de el príncipe de paz, y el niño que nos es dado, ¿no? ¿Será que los tres todos tienen la misma naturaleza, que es una sola deidad? ¿Tienen la misma sustancia, que al ver a Jesús estamos viendo también al Espíritu Santo y estamos viendo al Padre? ¿Que están los tres en uno? Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. No hay la naturaleza es la misma, es una sola familia, es la deidad. El carácter del amor, que es la esencia de la naturaleza, se ve en todos, en el Padre y en el Espíritu Santo. Sigamos leyendo de los otros versículos que leímos. ¿Qué creen ustedes acerca de esta partecita? El principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué entienden ustedes este principado? ¿Qué sería otra palabra para principado? ¿Cómo entienden ustedes este principado? ¿Como un reino? Como un reino, ajá. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué tipo de reino, Erika?
No sé. ¿Quién nos puede ayudar? El reino ¿Qué celestial. tipo de reino es este? Yo digo que es el reino celestial, doctora. Ujú. Entonces no es un reino humano. También reino humano porque él vino a enseñarnos acá en la tierra, pero finalmente va a ser el reino de la vida eterna que Dios nos va a dar. Sí. Me refiero a un reino humano en su operación, que opera como operan los reinos humanos. ¿Será así? No, ¿No? ¿Cómo usted puede evidenciar eso? porque los reinos humanos pues son, como le dijera, como más a su favor de ellos solamente. Son más a favor de... De ¿Perdón? ellos, de suyo propio, a su favor, como quien dice. Ujú. Servicio propio. Ujú. Sí, 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 sí. Ok, muy bien. Hermana Y, Mirna, ajá, este es como un reino, el reino celestial, reino de los cielos, reino eterno. El mismo Jesús después lo describió y dijo, porque mi reino no es de esta tierra, ¿cierto? gracias, hermana Daris. Mi reino no es de esta tierra. Gracias, hermana Daris. Gracias, Ricardo. Sí, mi reino no es de esta tierra. Entonces no es un reino que se sirve a sí mismo, como acaba de decir la hermana Ricardo, que todos los gobiernos, aún estableciendo, eh, deshaciéndose de la injusticia, deshaciéndose del mal, deshaciéndose de la desigualdad económica, desigualdad racial, no son como el reino de Jesús. Y vamos a entender por qué. ¿Por qué no es como el reino? ¿Por qué el reino de Jesús? Ya dijimos que no es como los gobiernos humanos, pero ¿qué evidencia hay en ese versículo que nos da la clave? En esos versículos que leímos. Le llama príncipe de paz. Es un reino que es conquistado por medio de la paz, a través de la paz, a través del amor. Uh-huh. ¿Y cómo logramos paz ahora en los reinos humanos? ¿Cómo se logra la paz? Con guerra. ¿Cómo? Con guerra, dice Agus. Con guerra. Pero, ok. Como la historiecita que venía al principio de la lección del señor que creo que inventó la bomba o la dinamita y dice que cuál era la contribución y que era para la contribución a la paz, era la dinamita. Uh-huh. Entonces, en estos gobiernos humanos, o en los términos humanos, la paz se logra por medio de la guerra, de la fuerza, ¿no? De la fuerza. De la fuerza. Muy bien. Pero sigamos leyendo. Gracias, Lili. Pero este príncipe de paz que ya leímos, peleó una guerra. ¿Qué dice Apocalipsis? Entonces también es un violento, ¿no? Sí, No, Cristo dice, dijo. no muestra Apocalipsis que es un guerrero que anda. Ajá, yo quiero entonces entender cómo es que el príncipe de paz saca la paz y él es ¿cómo se dice? Un guerrero, ¿no? Sí. Cristo dijo, hablando de Juan el Bautista, a partir de Juan el Bautista en adelante, dijo, el reino de los cielos se manejaría a partir de la violencia, de suerte que solo los violentos lo arrebatarían. Muy Eso bien. dijo Jesús cuando despidió a los discípulos de Juan. Muy bien. Gracias, pastor. ¿Y qué tal de la guerra que se peleó en el cielo?
Entonces quizás tiene razón Lili, que la paz se logra con la guerra. ¿Sí? ¿O es necesario entender cuál era esa guerra que se estaba peleando en el cielo? La paz la paz del reino que acabamos de mencionar, yo creo que se gana con el amor de Dios, porque así Él nos lo mostró como mandando a Jesús. Entonces pienso que el amor es como se gana. Ok, entonces, ¿alguien me podría describir cuál fue la guerra que peleó Miguel, este príncipe de paz? Fue una guerra de amor, o sea, mostrándole a Lucifer que su plan no iba a tener éxito porque es solamente con amor. Eso es lo que Lucifer no entendió, no concibió cómo es que, ¿verdad? Yo le estoy haciendo, como explicó el doctor ahora esta mañana, cómo es que yo le estoy haciendo daño y él me sigue amando, él me sigue dando bondad. O sea, es una guerra, pero no de violencia con violencia física, sino de una guerra de dar amor en vez de violencia física y engaño y mentira, como lo hizo Lucifer, ¿verdad? Que se engañó a sí mismo y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y luego aquí en la tierra se le dio la oportunidad de que también continuara con su engaño. Y esa es la diferencia, o sea, dice, porque hubo una batalla, o sea, una batalla real. Y la batalla que nosotros tenemos también es real, o sea, es una batalla con nosotros mismos y nosotros somos los que decidimos si Jesús la gana o si la gana el enemigo. Ya nosotros estamos en este campo real, ¿verdad? Es una guerra cósmica real que estamos viviendo cada día en nuestra vida. Muy gracias, gracias María. María nos dio algunas palabras claves en qué consiste esta guerra, de donde Miguel es el príncipe de paz. Entonces, ¿alguien podría aclarar un poquito de en qué consistía la guerra? Si quiero, podemos leer el último párrafo de la lección del lunes. Un hijo nos es dado. ¿Alguien le gustaría leer el último párrafo del día lunes? Cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo, desde el pesebre hasta el Calvario. Satanás había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles, cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba, ni haría algún sacrificio por otros. Esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo, y después de que el maligno fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Entonces, ¿en qué consistía? ¿En qué consiste la guerra donde Jesús sale, como nos dice Apocalipsis, vence, la guerra que Jesús vence y llega a ser el príncipe de paz? A Satanás de que él es el que está haciéndonos aquí todo el mal y que él quiere culpar a Dios y vino a desenmascararlo para que todos sepamos que Dios es bueno y Satanás es el que nos hace todo el mal. Muy bien, ¿alguien más? Gracias, hermana Ricardo. Es como que Satanás nos crea un falso Dios y nos habla mal acerca de Dios, como que
nos habla como un carácter que no es de Dios, y entonces Dios dice, no, es que yo no soy así. Entonces, por eso, esa pienso es la guerra. Sí. Gracias, Erika. Entonces, eso se llama ¿cómo? Mentiras, ¿no? Falsas acusaciones, engaños y mentiras sobre el carácter de Dios. Esa es la guerra de donde Jesús vence, y vamos a entender cómo vence Jesús. Ya vimos que su reino no es como este mundo, no es de este mundo. Me gustaría leer cómo vence Jesús, cómo venció Jesús la guerra. Me gustaría que alguien lea en 2 de Corintios 10, 3 al 5. ¿Lo tienes? Dice, pues aunque andando, sí, 2 de Corintios 10, 3 al 5, ¿verdad? Pues aunque andamos en la carne, no limitamos según la carne. No, no hacemos guerra, ¿no? Ajá. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ya entendemos la naturaleza de la guerra y de cómo sale Jesús siendo el príncipe de paz. Dice que no usando armas, o no peleando como se pelea en la tierra, ya sabemos cómo se pelea en la tierra, ¿no? Y no usando armas como las que se usan en la tierra, en el mundo, sino que, ¿cómo se pelea la guerra? ¿Cuál es la arma? ¿Cuál es? La oración. Orar. Con el espíritu. Es parte. Con el espíritu. Sí, Es una guerra espiritual. Pero quiero, si el problema son mentiras y engaños acerca del carácter. Con la verdad, con la verdad. Con la espada. Con la verdad. Y por eso la espada es la verdad, la palabra. Y me acuerdo por ahí un estudiecito que nos hizo el hermano Agustín con la armadura de Cristo. O sea, con él mismo que es la verdad. Exactamente. Entonces esa pelea se tiene que pelear con la verdad. Entonces también Agustín nos habló hace poco de fortalezas. Hace como 2 sermones atrás. ¿Qué son estas fortalezas? Él habló de las fortalezas. Dios es nuestra fortaleza. Dios es, sí, pero ¿qué son las fortalezas que el poder divino demola? ¿Cuáles son estas fortalezas? Entonces, que hay que derrumbar. La mentira, el engaño. Que son, dice, fortalezas, son, tenemos un amo que nos ha esclavizado, nos ha cambiado la mente, eso es una fortaleza en la mente, se sientan construyen estas fortalezas con todas estas mentiras y no son fáciles de derivar. Es Entonces, solamente con el poder, perdón, es con la fortaleza del Espíritu Santo, es la única manera que se pueden derribar esa otra fortaleza. Sí, y con la verdad acerca de Dios. Por eso es el conocimiento de Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien envió
el Dios verdadero, la verdad. Ahí está la verdad. Me gustaría si alguien lee la última partecita otra vez del versículo 5, 2 Corintios 10. Me gusta mucho esa partecita. Dice que de la última parte del 5, el capítulo 2 de Corintios, versículo 10. Donde dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Un poquito más atrás, hermana Blanca. Léalo un poquito más, ese último pensamiento. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, esas fortalezas se destruyen. Sí, llevando nuestros pensamientos a Cristo. O sea, Cristo es el que nos ayuda a derribar esas fortalezas de maldad. Muy bien, conociendo. La revelación de Cristo. Yo quisiera que ustedes recordaran que la palabra que se usa guerra en Apocalipsis 18 es la palabra polemos. Y eso suena, para los especialistas en lenguaje, es la palabra que se traduce como guerra, batalla, pelea. Y de donde deriva una palabra que nosotros conocemos, otra palabra, polémica. ¿Saben lo que es una polémica? ¿Qué es una? Esa es la palabra polémica, la palabra que se traduce ahí como guerra, ¿no? Entonces, ¿qué es una polémica? Solamente una serie de argumentos. Los argumentos que la fortaleza, exactamente, y sobre el carácter de Dios. Ahora entendemos por qué el niño nos es dado. Ahora vamos a hablar. ¿Por qué nos es dado el niño? Sabemos quién es el niño, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito de esa partecita. ¿Por qué nos es dado el niño? El niño. Un niño nos es dado. Para derribar esos argumentos de mentira y de engaño que el enemigo había sembrado, que sembró. ¿Y cómo el niño lo deriva? Viniendo aquí a vivir entre nosotros y sobre todo vivir en un lugar lleno de maldad, como era proverbialmente dicho, que Nazaret era un lugar de mucha maldad, pero él vino a mostrar que conectado con su padre, él pudo mostrar el carácter de Dios, el amor de Dios, sin pecar. Vamos a ver, ver un poquito más, gracias María, sobre este niño nos es dado. ¿Recuerdan lo que dice Filipenses 2? Ajá. Dice, esta mente, hablando de la mente de Cristo, haya pues en vosotros esta manera de pensar, esta mente, ¿no? Esta fortaleza. Lo vamos a poner así. ¿Cuál es la fortaleza? ¿Cuál es la mente? O la manera que estamos desempacando al niño que nos es dado. ¿Cómo dice Filipenses? ¿Lo recuerdan ustedes? Hay en vosotros esta misma manera de pensar que hubo. ¿Quién lo repite conmigo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ajá, sigamos. Forma de Dios. El cual siendo en forma de Dios. No estimó en ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. Entonces, dice que se despojó. ¿Ustedes creen que Jesús se despojó? Bueno, quizá vamos a ver un poquito más atrás. Estas acusaciones de Satanás eran contra el carácter de Dios, ¿verdad? Ujú. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Podía, yo sé que usted sabe la respuesta, pero solamente quiero que pensemos un poquito. ¿Por qué no podía un ángel venir a hacer esta obra redentiva? ¿Por qué no dice no y no soy, es dado un ángel? Ángel os es dado. Mirna, un ángel no era parte de la deidad. ¿Pero es esa la razón, Enid? Tenía que ser Es parte, sí, pero ¿es esa la razón que un ángel no es dado un ángel? Yo creo que porque solo Él es creador, solo porque el ángel es creado y no es creador. Entonces, como Dios creó, Jesús creó al hombre a su imagen, entonces Él mismo vino para restaurar esa imagen de Dios en su ser creado. Sí, eso, todo eso es correcto, pero si lo ampliamos más, acabamos de decir lo que leímos al final de la página de la lección del lunes. Un hijo nos es dado. ¿Podía un ángel? ¿Las acusaciones eran contra quién? Contra Dios. Contra Jesús. No eran contra los ángeles. Era contra el Padre. Acusaciones contra Dios, contra el Padre. Leímos que en Isaías 5 está Jesús, está toda la deidad envuelta. Es que cuando uno ve a Jesús está viendo al Padre, está viendo al Espíritu Santo. Con eso lo que estoy diciendo es, las acusaciones eran contra el Padre, contra Jesús, contra la naturaleza, el carácter de Dios. Cuando digo Dios, quiero decir Jesús, el Espíritu Santo de la deidad. No eran las acusaciones contra los ángeles. Un ángel no venía a revelar, no. Es para que entendamos otra vez el concepto de príncipe de paz y en qué trata la paz, cuál es la verdadera paz. No podría el ángel, las acusaciones no eran contra los ángeles, así que venir un ángel no revelaba, no resolvía, no traía luz, porque no era, el problema no estaba ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y también, Mirna, ¿será que Jesús solamente conocía al Padre verdaderamente en su esencia? Porque los ángeles sí conocen a Dios, pero no como Cristo. Cristo lo conoce completamente porque es parte de él, o sea, es igual al Padre. Y los ángeles no. Ellos son seres creados por Dios. Y yo pienso que ellos no podían venir a salvar al hombre. Muy bien, sí. Pero quizás lo que quisiera que podamos acaparar es que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son iguales. Son iguales, sí. Son iguales. No hay la naturaleza de Dios es amor, y cuando digo Dios no me refiero al Padre ni a el Espíritu Santo conoce al Padre, la mente del Padre. De Jesús dice que, y vamos a hablar un poquito más con el tiempito que nos queda sobre este niño que nos es dado, para que entendamos un poquito más sobre el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice que Él no va, Él va
a tomar mis palabras. Él no va a hablar de sí mismo, sino tomar mis palabras y hacerle traer a su memoria. ¿Recuerdan eso? Sí, San Juan. Este niño que nos es dado. Entonces ya dijimos la razón por qué los ángeles no, es una batalla contra el carácter, acusaciones contra el carácter de Dios, y son, no se pelea, y vamos a entrar rapidito porque esta situación en Israel, y de dónde viene este concepto tan revolucionario, yo creo, donde se inserta aquí en el libro de Isaías, en el contexto donde está pasando, ¿no? Este niño, como le recordamos, esta mente de Cristo de despojarse a sí mismo. ¿De qué se está despojando Jesús? Y la pregunta es, ¿se despojó Jesús cuando nació el niño? ¿O Jesús siempre ha sido así su naturaleza? No sé si la pregunta está clara. Primero, ¿de qué se despoja es Jesús? Se despoja de su divinidad porque se hace como nosotros para cargar algo que a él no le corresponde. Pienso eso. Muy bien, gracias, Erika. ¿Alguien más? Ampliar un poquito más. Se sacrificó por nosotros, dando su vida por nosotros hasta la muerte. Dice obediente hasta la muerte, se despoja de su divinidad. ¿Qué implicaciones tenía despojarse de su divinidad? Que aceptó cargar con nuestros pecados, que ser golpeado, ser abofeteado, todo eso. Anduvo caminando en la tierra por los desiertos a pie y con hambre y sed. Todo padeció por nosotros para hacernos entender de que estábamos engañados, porque en realidad hasta ahorita, como dice usted, las fortalezas aún siguen. A veces no nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Todo lo que estuvimos aprendiendo durante toda la vida y ahora pues estamos viendo que estábamos en una mentira. Gracias, hermana Ricarda. Yo les digo a mi hermana, pero ella es bien dura, siempre dice, y ellos cómo saben, le digo, porque ellos estudian la Biblia y ¿verdad? Pero no, ella no, ella nomás dice, no, dice, yo ya me voy a la iglesia y se va a la iglesia católica. ¿Quieres entender? Gracias, sí. Ya vemos, ya estamos entendiendo de qué consiste la guerra, cuál es la naturaleza de la guerra, qué sucedió, cómo se gana la guerra y la demostración de la esencia de quién Dios es, Jesús es, la estamos viendo en la partecita que dice, hijo nos es dado. Amén. Cuando Él se despoja de su divinidad, ¿de qué se está despojando? Ya la hermana Ricarda habló de algunas cosas, pero ¿de qué se está despojando? ¿Cuáles son aprendimos cuando éramos pequeños, cosas que hacían a Dios? ¿Cuáles son las características de Dios? Que sabemos que se despojó. Por ejemplo, doctora, pues él se despojó de pedirle ayuda. Bueno, por ejemplo, cuando lo apresaron y todo eso, y que él dice que si él quisiera le pudiera pedir un arco de ángeles a su padre para que viniera y lo defendiera. Entonces se despojó de eso, de poder él defenderse como con espada, no sé cómo, pero no lo podía hacer porque él sabía a lo que venía. Sí. Doctora, ajá. o sea que entonces, él se despojó de toda su, Ceci, que como cuando uno le enseñaban cuando era niño que Dios quién era, entonces a uno le decían que era y es Dios omnipresente, omnipotente, lo es cierto. Entonces él se despojó de todo eso y quedó vulnerable como cualquier otra de nosotros, y lo que hizo él fue depender de Dios, de su Padre. Él quedó
al que es vulnerable a toda tentación y a todo ataque de Satanás como nosotros, pero él no se dio a la tentación como nosotros, él no pecó como nosotros, o sea que él, porque él dependió totalmente del Padre, pero quedó como nosotros, como cualquiera de nosotros, sin ninguna posibilidad de hacer nada divino, nada de eso, porque todo eso se despojó y lo pudo haber usado y no lo usó nunca. Pero ¿qué tal si pensamos más allá de sus 33 años aquí en la tierra, hermana Daris? Sí, todo eso que ustedes dijeron. Pero cuando él regresó al cielo, él retomó su divinidad. Dice que un niño nos es dado. Sí. No es prestado por 33 años. No es... Él siguió haciendo su obra ya, hasta sigue haciendo su obra por nosotros. Recuérdense que al Dios hacerse hombre, Dios con nosotros, ya él perdió su prerrogativa, ahora no es el Dios omnipresente, Jesús. Por eso le conviene que yo regrese para que les envíe el Espíritu Santo. Ahora Jesús no puede estar en todos los lugares de su persona. Dice, niño os he dado, es para la eternidad. Dice que este niño fue dado, no aquí en la tierra, nada más cuando vino y murió. Dice que es para que veamos que la naturaleza de Dios no cambia. Es la misma antes del pecado, después de la caída, y sigue siendo la misma. Dice que Jesús se despojó, fue obediente hasta la muerte, inmolado desde la eternidad. Jesús en su forma humana la retiene para la eternidad. El despojamiento de Jesús va más allá de no poder o de no querer o escoger no hacer milagros en la tierra, ¿no? O sea, es dado, un niño nos es dado. Entendemos el significado. Se despoja realmente de esas cualidades de ser Dios y se despoja en realidad esa naturaleza de darse y despojarse y darlo todo es la naturaleza de Dios siempre, no cambia. ¿Sí? Sí, porque desde que nació, él nació en un pesebre en un corral, como quien dice, en medio de animalitos y pues más pobre que todos nosotros. Sí, pero me gustaría que no solamente miremos la vida de Jesús en la tierra acá, sino que podamos descorrer la eternidad y ver el carácter de Dios inmutable. Sí, cuando él se fue, él dijo que se iba a volver a venir por nosotros y nos prometió, ¿verdad?, que nos iba a salvar a todo el que tuviera fe y pues perdonarnos, ¿verdad?, nuestros pecados, porque aún seguimos pecando, porque eso es a diario, que Satanás siempre pone tentaciones y pues aunque yo diga ya no voy a pecar, pues cae uno, ¿verdad?, una y otra vez. Entonces él está pronto a perdonarnos y verdad, y nos hace reconocer de que hemos fallado y entonces para arrepentirnos y pedirle perdón. Gracias, hermana Ricarda. Y con los 2 minutitos que nos quedan, a ver si hacemos martes ya lo que queda. Dice la vara de la ira de Dios. ¿Qué entienden ustedes por la vara de la ira de Dios? ¿Qué quiso decir Isaías aquí en la vara de la ira de Dios? Estamos diciendo que Dios es amor. ¿Y qué ira es esta entonces? ¿Qué vara de la ira de Dios es esta? Es como que, por ejemplo, Dios nos da todo para que todas las herramientas nos da todo y solamente tiene bendiciones para nosotros. Y entonces nos da órdenes, así como nos previene de no entrar a ciertas cosas para que no suframos. Pero a pesar de que nos da todo, nos pone todo en la mesa,
nosotros no entendemos. Entonces yo pienso que eso es lo que a él le molesta, de que, ok, yo te doy todo, lo tienes todo, y tú a fuerzas te vas y te haces otros dioses. Así, pienso que es eso. Gracias, Erika. Yo creo que esta mañana hablamos un poquito sobre eso. Esta ira de Dios. ¿Cómo podemos? Sí, dice aquí en Levítico 26-21, dice, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Entonces, si no le obedecemos, como por ejemplo los judíos y aún nosotros, que van y consultan a divinos, hechiceros, todo eso, en vez de ir a él, a eso es ofender a Dios y entonces la vara de Dios de que ahí sí ya, pues verdad, porque no queremos entender, nos tiene que dar con la vara. Yo creo que la ira de Dios es el respeto, que la ira de Dios solamente es el respeto a la libertad que nos ha dado, a ese poder tan grande que nos da de Él mismo, que es la libertad. Entonces lo único que hace es respetar esa libertad que nos da, y cuando ve que nosotros no escuchamos, no obedecemos, entonces la ira de Él es dejarnos que nosotros sigamos nuestro propio curso y sufrir las consecuencias de nuestras decisiones, pero no es Él el que se vuelve contra nosotros, sino que nosotros mismos fomentamos las acciones, hacemos lo que decidimos y viene entonces la consecuencia por nosotros mismos. Gracias, María. Esta ira de Dios. Sí, yo quisiera, porque como que escuché que se sugirió lo que volvimos a comenzar en el principio, que es entonces como los gobiernos del mundo. Dijimos que ya el gobierno de Dios no es como el del mundo, pero vemos que el gobierno del mundo ellos tratan de, con leyes y regular que la injusticia desaparezca, que el mal desaparezca, pero si las leyes no trabajan, ¿qué sucede? Si uno no obedece las leyes del gobierno, ¿qué pasa? Castigo, un castigo. Los castigos y vienen las consecuencias y y si nada de eso trabaja, ¿qué se usa? La fuerza, la opresión, ¿no? Me pareció como que cuando hablamos de la ira de Dios volvimos otra vez a ese punto. Pero yo quiero que ustedes piensen de esta manera. A mí no se me hace difícil entenderlo porque yo tengo mucha ira. Yo tengo mucha ira como médico que soy, al fin. Mi ira es no contra el paciente que está con un cáncer, ni con el coronavirus, ni con la azúcar en 500, y con el colesterol entaponándole las arterias. Mi ira es contra el virus, contra el causante del mal, no contra mi paciente. Leímos aquí atrás en la lección del viernes que dice, léanla otra vez, el corazón del padre humano se conmueve por su hijo, mientras mira el sembrador. No es, por ejemplo, quiero decir mire, al paciente, yo estoy molesto con usted porque usted tiene cáncer y yo le voy a dar la medicina, ¿ok? Pero si usted no se toma la medicina, entonces yo lo voy a ir y lo voy a arrestar. Y si no, entonces se la va a tomar bajo fuerza para que yo vea que usted se está tomando la medicina. ¿Entienden el ejemplo? Sí. Entonces, la ira de Dios es contra ¿qué? Contra el causante del mal. Y ya contra sabemos, el mal mismo.
Sí, contra el mal. Y sabemos que no usa las armas de este mundo. Ya lo entendimos, ¿no? Sí. Y no olvidemos eso, que la ira de Dios es y Él no va a usar la fuerza. Cada uno necesita ser persuadido en su mente. Esa fortaleza, Él va a usar. La manera como Dios trabaja es moviendo la fortaleza, cada uno siendo persuadido en su mente, usando la razón. Porque en el contexto de Isaías habla del espiritismo en el capítulo 8. ¿Qué es? Y alguien lo trajo, la hermana Ricarda. ¿Qué es el espiritismo? ¿Qué es el espiritismo? Y ya con esto vamos a terminar porque no nos da el tiempo. ¿Por qué el 9 está entre el 8, el espiritismo? Y vemos este asunto de la luz que resplandece, que grandes tinieblas cubrieron a su pueblo. ¿Cuáles son estas tinieblas? ¿Por qué el 8 habla de espiritismo? ¿Qué es el espiritismo? Si me pueden decir y con eso terminamos. El espiritismo es como una puerta falsa para que va contra la voluntad de Dios. Yo pienso, doctora, que es la religión de Satanás. El espiritismo y todo lo que conlleva con eso es la religión de Satanás. Él enseña todo eso y quiere que nos perdamos. Pero realmente en qué consiste el espiritismo? El que va y consulta a un espiritista, no sé ni cómo se llama, un espiritista. El que va y consulta a un espiritista, que está queriendo un conocimiento pasando, evitando algo. ¿Qué es? Que el ser humano a veces les gusta la cosa más fácil, Sí, de buscar lo malo, de inclinarnos hacia lo malo. No, el que va al y lo malo que pensamos... Perdón, hermana Esperanza, perdón que la interrumpí. El que va es usted a buscarlo. El que va al espiritista está buscando algo malo. Yo sé de mucha sí, gente. está buscando siempre que están las cosas de Satanás. Pero es que yo no, usted cree esos negocios ahí que vemos por la calle es una forma de espiritismo, pero hay muchas otras formas. Y le voy a decir qué es la definición de espiritismo para que entendamos que el espiritismo no es nada más decir con una persona que no lean las cartas o que mire la bola. Y la gente que vaya no anda buscando. ¿Qué andan buscando ellos? Conocimiento, ¿verdad? Quieren saber el futuro, quieren saber, ¿compro esta casa o no? ¿Compro, hago esto o no? Pero ¿qué están evadiendo? La ley de Dios. El uso de la razón. Por eso la batalla se gana acá. Okay. Ellos toman, aceptan lo que le diga o yo acepto sin pelear esta guerra, la guerra que está en el cielo, sin el conocimiento de buscar la verdad, de derribar estas fortalezas del conocimiento de Dios. Por eso el espiritismo es anular lo que Dios, la facultad que Dios nos dio para ejercer nuestro libre albedrío. El espiritismo es, yo acepto lo que me digan ya como realidad, como un hecho, y no lo es, y lo usamos de muchas maneras. Y déjenme decirle, Israel no solamente no tenía problema del espiritismo de ir a consultar, Israel usaba las mismas armas de pelea que usaban las otras naciones. El problema de Israel, por eso esa oscuridad se hizo tan grande, es que dice el salmista, gran paz tienen los que guardan tu ley. ¿Cuál ley? La ley del carácter del amor. Israel estaba usando las mismas armas de la milicia que usaban las otras naciones. Así, sacrificaban igual. Cuando hubo es que el pecado hace eso. Por eso la ira de Dios es contra el mal, porque nos lleva, nos destruye, nos mata.
podemos ver en la historia de Israel que por eso ese niño se tiene que ser dado, porque todas estas mentiras, solamente el niño puede traer la luz revelando al Dios verdadero, el Dios que no tiene que usar esas armas, porque la verdad, la espada trae la luz a la mente oscura. Entonces, por eso nosotros debemos usar nuestra capacidad de razonar y todas estas fortalezas que se han creado en nuestra mente, luchar hasta que se derriben, no aceptarlas sin entender. Ustedes vieron que yo hice muchas preguntas hoy y yo las hago para mí también, porque les digo la verdad, la manera como yo puedo derribar de fortaleza es haciéndome preguntas y haciéndome preguntas y haciéndome preguntas y tratando de buscar, porque las fortalezas son muy fuertes, y el trabajo del Espíritu Santo es revelarnos a ese niño que nos es dado, revelarnos el carácter, la verdadera naturaleza del carácter de Dios, para que podamos entonces traer la paz a la tierra. Ese es el noble príncipe de paz. Bueno, el tiempo se acabó. Yo creo que me pasé muchísimo. Que el Señor les bendiga. No sé si quedó alguna pregunta, algún comentario, yo espero que no duda, que todo haya quedado más claro, por lo menos. No. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario? No, doctora Mirna, si puedes, por favor, despedirnos en oración. Ok, gracias. Nuestro querido Dios y Padre, le agradecemos porque nos ha dado a este niño y no nos lo dio solamente cuando caímos. No, ese niño es desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias por su empeño de derribar todas estas fortalezas que el enemigo ha plantado acerca de quién usted es. Gracias por demostrarnos su naturaleza al darnos a Jesús. Y gracias por el Espíritu Santo que puede traer las palabras de Jesús a nuestra mente y enseñárnoslas para que las podamos aprender. Le pido, querido Dios, que en nosotros reine la paz, que seamos también pacificadores al usar las armas de la verdad, la espada de la verdad en nuestras relaciones, y que podamos entonces seguir creciendo en nuestro conocimiento para que podamos vivir eternamente con usted, vivir y vivir. Que Dios todo esto oramos con la bendición de Dios, que Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén.